grabar la clase. Ya. Como les decía, lo que voy a hacer ahora es, pero ojalá con la ayuda de ustedes, ¿ah? O sea, la idea, voy a buscar al tiro un papelito aquí para anotar los nombres, si es que hay algunos que se merecen algunos incentivos. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a compartir la pantalla y voy a poner un problema, y yo creo que, y lo dejé en blanco la resolución, o sea, que en el fondo me tienen que ayudar, porque la idea es que no es que les copie la solución, sino que los vamos resolviendo entre todos. Entonces voy a compartir la pantalla primero. Ya, ahí ven la pantalla que les puse. Sí. Entonces voy a leer este problema. Entonces, imagínense que ustedes tienen un negocio, en este caso un restaurante, que se encuentra analizando la situación de su negocio. Imagínense con la pandemia, etcétera, ha estado el negocio medio con alta incertidumbre lo que puede pasar. Entonces dice, para realizar su análisis se ha hecho asesorar por usted y desea que lo ayude a determinar diferentes indicadores a fin de tener una visión clara respecto al negocio, al local. Al final de cada año, la empresa determina la situación financiera del negocio y la puede clasificar en 3 estados, fíjense: crítica, aceptable o excelente. O sea, es como analiza la plata que ganaron, y analiza las deudas, analiza lo que se viene para adelante, si es que estamos o no estamos todavía con pandemia, etc. De acuerdo a los deseos de la dueña, se sabe que si la empresa tiene 2 años seguidos, o sea, consecutivos de resultados críticos, entonces se cierra el local. O sea, si yo estoy crítico, le doy una chance más porque en el fondo puedo a lo mejor repuntar, pero si vuelvo a terminar en crítico, entonces ese año cierro el negocio. ¿Se entiende? Mientras que es en el caso que se registren 2 años con resultado excelente, entonces se va a vender, porque ahí quiere decir que está booming el negocio, le está yendo súper bien, lo vamos a vender a una cadena internacional, porque ahí le pueden sacar, la dueña a lo mejor tiene ganas de retirarse, ahí le puede sacar buena plata. Considerando los estados relativos a la situación del local, que son, o sea, estos son los estados, ¿no es cierto? Crítico, y aquí voy a usar yo la anotación, se las voy a poner a todos ustedes. ¿Eh? Crítico, CR, aceptable, AC, excelente, X. Y después hay 2 estados que son, también se pueden dar, ¿no es cierto? Que yo vendí el local o que lo cerré, lo terminé para siempre. Entonces yo les voy a dar esto, la matriz de transición. Esto va a ser un dato que esta es la matriz que nosotros le llamamos la matriz P, ¿no es cierto? O sea, si yo, aquí le estoy ayudando un poquito, ¿eh? Porque fíjense que si yo estoy, imagínense, voy a partir por este escenario. Si yo estoy adecuado, o sea, me fue decente, voy a seguir decente con probabilidad .3. Pero me puede ir excelente con probabilidad .3 y me puedo pasar al final del siguiente año con crítico con probabilidad .4. Si yo estoy, por ejemplo, ahora, las dos otras situaciones. Obviamente, si yo vendo o cierro, son estados absorbentes, ¿no es cierto? Porque eso lo hago para siempre. Entonces, si yo vendo, me quedo en el estado vender con probabilidad 1, y si lo cierro, me quedo con en el estado cerrar para siempre, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que quiero es que veamos esta probabilidad de acá. ¿Por qué acá, si yo estoy en crítico, puedo pasar a adecuado con probabilidad .7? Puedo pasar a excelente con probabilidad .1 si estoy en crítico, que vaya a pasar a excelente, porque debe ser poco probable, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿por qué yo puse un 0 acá? ¿Por qué no puedo pasar de crítico a crítico? ¿Alguna idea? Y fíjense que le puse de crítico, voy a cerrar con probabilidad .2. Porque si llega a pasar de nuevo crítico, es lo mismo que pasa cerrado. Exacto. ¿Quién habló? Rodrigo Barbe. Ya, Rodrigo. Hoy día voy a estar bien generosa porque en la última clase antes del receso. Ya, Barbe.
te ganaste una décima. Compartan más, chiquillos, porque le estoy regalando las décimas a los mismos para todas las pruebas. Acá lo que estamos modelando es que en el fondo si yo les digo, mire, la probabilidad, esto yo se lo podría haber dicho en palabras, quizás se lo debería haber dicho en palabras para que ustedes plantearan esto. Yo le podría haber dicho, mire, la probabilidad de pasar de crítico a adecuado punto 7, de crítico a excelente punto 1, y yo le podría haber dicho, tener un segundo año crítico es punto 2. Eso lo hubiera dicho en palabras. Pero les di muy rápido quizás la cadena, debería haberlo dejado que ustedes lo dedujeran. Entonces tenemos acá, vamos a poner el estado crítico, el estado adecuado y el estado excelente. Aquí podemos poner el estado cerrar y aquí podemos el estado vender. Entonces, las probabilidades que me dan es que si yo estoy en crítico, yo puedo salir del hoyo con probabilidad 0.7. Si tengo mucha suerte, puedo inmediatamente irme al estado excelente. Imagínense que estamos críticos, pero se acabó la pandemia, el precio del cobre se fue a las nubes, el plebiscito funcionó, o sea, no el plebiscito, la votación ahora funcionó al después y toda la gente quedó tranquila, etcétera. Entonces, a lo mejor terminé el año pasado, o sea, en diciembre, imagínense, crítico, pero a lo mejor la probabilidad del 10% que en diciembre del 2021 estemos excelentes. Entonces, si yo lo hubiera dicho en castellano, o sea, en realidad lo que está ahí en castellano, lo que dice es que si yo estoy en crítico, o sea, yo terminé el año pasado en crítico, diciembre del 2020 en crítico, puedo volver a pasar a crítico, en realidad, es decir, si yo estaba en crítico, en realidad lo que va a suceder es que yo voy a pasar a cerrar el local. No me vuelvo a quedar en crítico 2 años. Y eso es por enunciado nomás, o sea, es porque yo, en el fondo, si yo en diciembre del 2021 me fue como el ajo, y estoy de nuevo en estado crítico, yo no me voy a quedar ahí. En realidad, en diciembre lo voy a cerrar. Eso es lo que me dice el enunciado. En diciembre cierro la cortina. Entonces yo en realidad, si esto es del 2020, la probabilidad que yo pase al 2021 en crítico es 0. Yo me voy a ir y a final del año cierro la cortina y se acaba el negocio. ¿Estamos ahí o no? Ya. Gracias, Colomba, que es la única que veo que me dice que sí. Ya. Después tenemos, si el año, o sea, perdón, si yo el 2020 termino con el adecuado, entonces ahí sí que puede ser que termine de nuevo en adecuado con probabilidad. Vayan corrigiéndome, chiquillos, ¿eh? Voy a valorar eso. Si yo estoy en adecuado, puedo pasar excelente con probabilidad 0.3 y con probabilidad 0.4 voy a pasar a crítico. Ahora, si estoy en excelente, puedo pasar a crítico con probabilidad 0.1. Puedo pasar a adecuado con probabilidad 0.6. Y aquí tengo lo mismo, que si yo estaba excelente al final de un año, el 2020, y me va súper bien este año y el negocio está excelente, yo no me quedo pegado ahí. Yo en realidad me vuelvo a ir excelente, paso al tiro a venderlo de excelente a venderlo con probabilidad 0.3. Y esto es 1 y esto es 1 porque el negocio se acabó. Creo que estoy en todas las probabilidades, ¿no es cierto? Ya, se entiende la lógica porque yo perfectamente las probabilidades de la matriz P en una situación real, si ustedes están asesorando, van a trabajar en consultoría, en lo que sea, ustedes no le van a dar decir tan bonita esta matriz P, le van a contar en castellano después de todo esto y la probabilidad, mira, según el mercado, normalmente esto trabajan muchas veces cuando la gente de ustedes que le ha tocado, aunque están muy chicos, trabajar en consultora, muchas veces tienen un grupo de 3 personas que hacen la asesoría a un negocio y van a tener un encargado que estime estas probabilidades, que probablemente sepa de economía, finanzas, y a ustedes les van a decir esto en palabras, entonces ustedes tienen que entender aquí cómo modelarlo. Si yo hubiera puesto
un arco aquí que me quedo en excelente, en realidad asumo que el segundo año yo sigo en esa categoría cuando no es así. Yo voy a vender de inmediatamente el negocio. Entonces, aquí la primera pregunta en realidad era, clasifique los estados y las clases de esta cadena. Entonces, a ver, Colomba, ¿quería ayudarme? Si no quieren, Ya, digan que no, ¿ah? O sea, si no quieren, por favor, o sea, lo que quiero es que estén las cámaras, así que Colomba, si no me quería ayudar, dime, no, 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 sí, sí, no sí. tengo. Ya, dale, entonces, dime, partamos por esta, por ejemplo, la cerrar el negocio Ese es recurrente y absorbente. y absorbente. O sea, aquí tenemos una clase, si ustedes quieren, recurrente 1. Vender el negocio, Recurrente 2, que también recurrente absorbente. 2, y toca la casualidad. O sea, esto coincide que además son estados absorbentes porque hay uno solo. Ujú. Después, el, el crítico se El comunica crítico, con el... Ah, sí, pues el crítico se comunica con los otros dos y ya. todo eso una clase Es transiente. transiente. Perfecto. Ya Colomba, te voy a anotar aquí. Gracias. Hoy día va a ser los que estén, los que quieran colaborar. Ya, entonces tenemos 3 clases de estado, una clase transiente y 2 clases recurrentes. Entonces, cuando ustedes ven esto, antes que yo le haga ninguna pregunta, ustedes tienen que decir, bueno, a ver, esta clase converge a estado estacionario y uno dice, no, porque va a depender de dónde yo partí. Si yo parto en R1, siempre me voy a quedar en R1. Si yo parto en R2, ¿cuál es la probabilidad que en el estado estacionario yo esté en R1? 0. Mientras que si parto en R1 es 1, y si parto en un estado transiente es una cierta probabilidad que tengo que calcular. Entonces, claramente esta cadena es, voy a transitar, obviamente si parto cerrado, parto vendido, el problema no tiene ni una gracia. Pero si parto en un estado transiente, obviamente lo que va a pasar al tiro, usted mirando esta cadena dicen, bueno, esta cadena va a evolucionar, puede estar funcionando muchos años, pero eventualmente o voy a vender el negocio o voy a cerrar el negocio. Entonces, aquí estamos, ya. Aquí, analice la existencia de un vector de probabilidad estacionaria, justifique su respuesta. A ver, la Ignacia Barzúa, que está sin cámara, así que puede ser que la Ignacia en este minuto no esté ahí. Pero si estás ahí, ¿quieres responderme la vez, Ignacia? Ya, Dale. hay que ver, para ver la existencia son dos cosas, ¿sí? Dale, tú ayúdanos. Se necesita una única clase recurrente Ya, y en este caso hay dos. perfecto. Ya, o sea que aquí le vamos a poner Ignacia bien. Acá la Ignacia contestó y me gustó porque en el fondo lo dijo, yo lo había dicho hace un segundo atrás, pero la Ignacia lo dijo con sus propias palabras. Entonces, acá no, y aquí ustedes, por ejemplo, me pueden decir 2 clases recurrentes o equivalentemente me puede decir no es que estos son sinónimos, irreducible. Irreducible lo definimos en clase que era, hay solamente una clase recurrente. Ahora, alguien también me podría decir lo siguiente, porque acuérdense que para mostrar que algo no es, basta que me den un contraejemplo. Entonces estoy poniendo todas las respuestas que yo consideraría buenas. Yo podría decir, mire, la probabilidad, por ejemplo, el límite de la probabilidad de P y J, n, cuando n tiende a infinito, debería, si converge, ser pi j. Si converge. Entonces ustedes me pueden dar un ejemplo inmediatamente, que es, por ejemplo, ustedes podrían usarlo fácil. Probabilidad de ir de, por ejemplo, de si yo parto, fíjense que aquí la gracia es que converge, es independiente del estado inicial. Entonces, la probabilidad de, por ejemplo, a ver, borremos esto.
lo quiero escribir, que es más fácil decirlo. La probabilidad si yo parto en... a ver, vamos a yo parto en el estado... déjenme ver qué notación usé. Era B y C. Si yo parto en el estado cerrado, ¿m? ¿Cuál es la probabilidad que esté en el estado vendido cuando n tiende a infinito? ¿Cuánto es esto? 0, ¿no es cierto? 0. Mientras que el límite cuando n tiende a infinito de, si yo estoy BE a BE cuando n tiende a infinito, es 1. Estoy poniendo el caso más fácil, ¿no es cierto? O sea, la probabilidad, fíjense que yo me encuentre en el estado vendido en el largo plazo, no converge a una probabilidad, siempre depende del estado inicial, fíjense. ¿Mm? Entonces, si yo dejo correr esto al infinito, yo digo, ¿cuál es la probabilidad que yo me encuentre en el estado vendido? Siempre va a depender de la condición inicial. Ustedes me dicen, pero si partió como vendido, partió como cerrado, o partió, de hecho, vamos a ver, que dependiendo, y si partió en un estado transiente, esa probabilidad va a ser entre 0 y 1. Entonces, va a depender si partió aquí, si partió acá, o si partió acá. O sea, si partió en el estado transiente, en el recurrente 1, en el recurrente 2. Entonces, nunca converge porque siempre depende de su condición inicial. Pero, pero también lo que dijo la Ignacia era suficiente. O sea, decir, mire, hay 2 clases recurrentes, por lo tanto, esto ya no es irreducible. Ya, interrúmpanme, chiquillos, si quieren analizar o preguntar. O sea, Profe, una pregunta. sí, cuando hablen me pueden decir el nombre porque como no quiero poner a todos en la pantalla para poder usar la pantalla, no veo quién habla. Katy, la Katy. La Katy, la Caterine. Caterina Sí, Benavides. Ya, Katy, sí. dale. El límite que escribí ahí arriba, si lo partiéramos en 1 partido por n, con n, donde n sería como la periodicidad. Ay, no sé, es que estoy confundida porque alguna vez dijo que cuando las clases no eran periódicas, como cuando tenían... O sea, no, sí, Claro. cuando las clases eran periódicas, cuando el n era distinto de 1, ahí el límite existía si es que partíamos 1 partido por n, No. pero A ver, no... espérense. No, este sistema no converge porque no es irreducible. No, de acuerdo, pero si hubieras Espérate, solo no. una... Para terminar, pero el teorema de la existencia tiene toda la razón, tiene 2 condiciones. Primero, que tiene que ser irreducible y después ergódica, que es equivalente a decir que es aperiódica o el periodo 1. Pero se tienen que cumplir las 2 condiciones simultáneas. Entonces, esta cadena tiene la pifia de que no es irreducible. Entonces, ni me preocupé de la periodicidad. Pero acá, la verdad es que si yo tomara, por ejemplo, la pura clase transiente, como lo que pasa es que cuando uno ya tiene, a ver, déjame decirte lo otro en otras palabras, la periodicidad solamente tiene importancia para una clase recurrente, porque la periodicidad es si en el largo plazo en realidad las probabilidades convergen y no depende del periodo, que siempre son distintas de 0 como múltiplo del periodo, y si no es múltiplo del periodo son 0. Para la clase transiente es irrelevante la periodicidad, o sea, puede ser periódico a periódico, porque en el fondo yo el concepto de periodicidad solamente lo voy a usar para estas convergencias en el largo plazo. Entonces, lo que tú, Katy, sí puedes ver si las clases recurrentes son periódicas, en este caso. Y efectivamente aquí como un nodo son periódicas, pero es medio, es irrelevante en este caso porque ya sabemos que no existe probabilidad estacionaria porque la cadena no es reducible. No, de Entonces, acuerdo, pero en el caso de que hubiera una clase recurrente, ya que tuviera más de un nodo, ya, y fuera periódica, espérate. en ese caso igual había un límite que existía, ¿o Mira, no? Como aquí le vamos a lo poner, mismo, pero partido en n, una cosa así. aquí le vamos a poner una clase que después que lo vende lo puedo volver a comprar, o sea, algún invento que le ponía acá, ¿ya? Suponte tú que fuera así. Sí. Esta clase R2 sería más grandecita, ¿no es cierto? Tendría 2 nodos. Entonces, lo que me estás tú preguntando es, ¿esta clase recurrente podría ser periódica o aperiódica? ¿No es cierto? Claro.
Porque ahora yo veo la periodicidad solamente para una clase recurrente, para el sistema total no tiene mucho sentido. Entonces, suponte tú que esto fuera aperiódico, que de hecho acá tiene un arco aquí que está convergiendo sobre, o sea, que está devolviéndose a sí mismo. Entonces, esta clase recurrente 2 que estamos inventando aquí sería aperiódica, ¿ok? Entonces aquí, aún así, y suponte tú que el R1 también, le agrego de manera que las dos son periódicas, o sea, son aperiódicas. Aún así, no existen probabilidades estacionarias, porque hay dos clases recurrentes y no una sola. Lo que tú puedes decir es que si yo entro a la clase R2, entonces quiero analizar, o sea, ahora yo te cuento, dejaste esperar esto un buen rato y de repente viste que entraste a la clase R2. Entonces ahora R2 lo puedes analizar como una subcadena Markov y ahora tú puedes decir, dado que estamos R2, el resto del sistema no existe. Entonces ahora yo puedo decir, mire, convergen esas probabilidades en estos dos estados dentro de R2, ahora sí, porque es aperiódica, pero eso ya es cuando tú conoces que estás en R2, te interesa eso. O si yo les digo, mire, el sistema, este es el sistema, ¿hay probabilidad estacionaria? La respuesta es no. Entonces, yo les aconsejo la primera cosa. Para probabilidad estacionaria, primero ver si es irreducible. Suponte tú que es irreducible, o sea que ustedes tienen una o más clases transientes, pero lo importante para irreducible, una sola clase recurrente. Ahora, esa no es condición suficiente, es necesaria. Entonces ahora para que ustedes me digan que las probabilidades convergen, tienen que pescar esa clase recurrente y ver que sea periódica. Y sea periódica me pueden decir que la cadena tiene probabilidad estacionaria. Pero como el teorema exige las dos condiciones, basta que me muestren que una de las dos no se satisface para que no se satisfaga que haya probabilidad estacionaria. No sé, Katy, si quedó claro. Sí, profe, gracias. Ya. Espero que esa demora sea nomás. No, sí se entendió, no se preocupe. Pero no que no cachaste. Ya. Otra pregunta. Déjeme calcular porque quiero hacerlas todas. Ah, no, sí tenemos tiempo. Todavía nos queda como por lo menos unos 50 minutos. Yo les voy a poner situaciones y ustedes me van diciendo, mira, aquí lo más importante es que me digan qué tienen que calcular. Incluso si nos falta tiempo podemos dejar la ecuación y lo calculan ustedes. Pero aquí mi experiencia haciendo muchos años clase es que lo difícil es saber qué me están preguntando. Si yo les digo lo que me están preguntando matemáticamente, son secos, lo pueden calcular rapidísimo. Entonces, leamos esto con calma. Si el local cerrara el año actual con un resultado financiero aceptable, o sea, pues pongamos aquí nuestra recta y aquí estamos en el año actual, entonces aquí, y supongamos, para que lo imaginen, hasta yo les recomiendo diciembre del año, y esto lo voy a poner incluso hasta fechas y todo para que lo visualicen. Y aquí el resultado aceptable. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que cierre el... Ah, no, es que aquí el año actual, entonces, porque importa la fecha, el 2021. ¿Ya? Si el año actual, que estamos en el 2021, cierra en diciembre con un año aceptable, dice, ¿cuál es la probabilidad que cierre el año 23 con un excelente, o sea, aquí tenemos el 2022 y aquí tenemos el 2023 y me están preguntando que en esta fecha sea excelente. Entonces, ¿alguien me puede decir qué me están preguntando, qué tengo que calcular? Con toda, lo que quiero decir aquí es con la notación que hemos estado usando hasta el momento, ¿ah? ¿Diego? Es la matriz P al cuadrado, desde aceptable a excelente. Ya, espérate. Primero calculo la matriz P al cuadrado y después elijo de aceptable, De aceptable a a excelente. excelente. Esto mismo. Que en nuestro caso, aceptable es la fila 2 y excelente es la 3. Entonces aquí tendría que calcular lo que es lo mismo, P cuadrado, el elemento 2, 3. Fila 2, columna 3.
¿Están de acuerdo con lo que dijo Diego? Profe, ¿Mm? ¿y esto sería lo mismo o es como diferente de cuando uno dice f de aceptable, excelente elevado a 2? Súper 2, más que elevado, porque no tenemos una notación con elevado. Esto, No, cuando claro. yo escribo sin paréntesis, para que no se confunda, sin paréntesis es matemáticamente lo que dice ahí. O sea, cuando digo p cuadrado es p por p. O sea, esto es p por p. Cuando escribo el índice como superíndice, es una notación. Y aquí lo que dice es la prueba, y es buena pregunta, Heraldo, porque no, esto no es lo que me están preguntando. ¿Por qué? Porque esta es la probabilidad de ir de aceptable a, y entre medio pasé por un nodo o un estado que no es excelente y después termino en excelente. O sea, esto es la probabilidad de que si parto en aceptable, la primera vez que tenga, lo voy a anotar todo, resultado excelente es en 2023. O sea, lo que me están diciendo con esta probabilidad, que yo aquí, en la que tú dijiste, Heraldo, no puedo haber pasado por aquí, excluye la probabilidad de haber pasado por excelente. Por ejemplo, hay un camino, ahora, ojo, que puede ser que cuando calculemos esto en un caso particular, que puede ser este, nos dé el mismo valor, pero solamente porque los números o la cadena está escrita de algo, o sea, coincide o hay arcos que no existen, ¿te fijas? O sea, yo no quiero que se confundan una cosa, que puede ser que en este caso tú nunca vas a pasar, porque fíjate que aquí, por ejemplo, acá tú, de hecho en este caso seguramente si tú calculas, tú no podís pasar de aceptable, excelente a excelente, porque si no lo vaya a vender. Pero quiero hacer notar que solamente en este caso particular, pero cuando yo les digo, interpreten lo que está aquí, es lo que dijo Diego. Lo que está aquí es lo que dijo Diego. ¿Ok? Puede ser que en algunos casos coincidan numéricamente, pero conceptualmente es otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Pescan la matriz al cuadrado y sacan el elemento 2, 3. Como yo no quiero calcular aquí la matriz, me va a tomar mucho tiempo porque de hecho, a ver, me dan mucho tiempo, no quiero perder el tiempo con ustedes, pero ustedes, por ejemplo, si bien esto está en la prueba, lo que vamos a hacer es que ustedes van a tener, oye, yo googleo aquí, digo multiplicación de matriz y me va a salir una aplicación rasca que le pongo la matriz de 5 por 5 y la aprieto y me da el cuadrado. Pero quiero que lo hagamos de otra forma. Quiero ver que lo hagamos ahora, le voy a poner aquí con verde. Primero vamos a borrar, perdona, vamos a borrar lo que puso, lo que hicimos delante, porque si no se puede... Oh, la embarré. ¿Se puede ir para atrás con esto, no? Vamos a ver. Me faltan arcos, a ver. Profe, pero aprovecha de borrar eso con la goma y después hace la línea que le faltó si era una nomás. No, pero flecha. Ah, ya. Sí. Era del 0,3, ya. Entonces tú decís que borre todo nomás. Todo esto. Quiero borrar todo lo verde para que no se me confunda con lo que voy a hacer ahora, si no, después no van a entender nada. Ya, entonces tú lo que decís que ahora yo ponga, y de excelente se voy a vender con probabilidad punto. Eso nomás era, ¿no? Sí, profe, ahí está completo. Ya. Entonces lo que me preguntó, o sea, lo que decía Diego, yo lo puedo hacer en este caso visualmente, porque es fácil, no tengo que elevar p al cuadrado. Entonces yo le digo, estamos en adecuado, déjenme acordarme cuál era la pregunta. Estábamos en adecuado. ¿Ah? No, aceptable. Eso, aceptable. ¿Cuál es la probabilidad que yo esté en excelente en 2 años más? Entonces, estamos en aceptable. Partimos acá.
Entonces, díganme ustedes cuáles son ¿cómo lo calcularían sin tener que elevar p al cuadrado, dado que este caso es chico? La probabilidad que me están pidiendo es la probabilidad de ir de aceptable a crítico. A crítico no me sirve, porque después tengo que volver a hacer, tengo que quedarme en aceptable por aceptable a excelente. ¿No es cierto? Pero también se puede ir a crítico, pues, profe. Después- porque se puede ir de crítico a excelente. Tienes razón, Sí. no estaba viendo esto. Entonces, de aceptable a crítico por la probabilidad de crítico a Excelente. excelente. Acá yo, chiquillos, estoy dejando la posibilidad que era, que acá la tendría que escribir, lo que pasa que es 0, que es sumarle la probabilidad de ir aceptable a excelente y de excelente a excelente. Esa probabilidad es legítima acá. El problema nomás es que esta, por casualidad, es 0. Pero si hubiera habido un arco acá, que estoy poniendo con puntito, distinto de 0, esa probabilidad la tendría que haber considerado también. ¿Profe? Es lo que me preguntó Humberto, ¿fue? No, Heraldo. Lo que me preguntó Heraldo, si yo estaría calculando la probabilidad que yo entre después de 2 transiciones por primera vez a excelente, esta probabilidad, independiente de su valor, yo no la podría haber considerado. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto vale esta probabilidad? Calculémoslo. Aquí, Profe, pero para ir, o sea, cuando yo voy al caso de vender, tendría que haber pasado por excelente y volver a quedar en excelente. Entonces ahí quedaría, o sea, si voy de excelente a excelente, en el 2023 igual me quedo con excelente y quedaría en el no vender. Bueno, ahí depende, buena pregunta, porque depende un poco la definición. Vamos a considerar que estás en el estado excelente o en el estado vender. Entonces ahí tienes razón que si tú dices, mire, yo quiero considerar que pasar al estado vender era excelente, entonces ahí tú tendrías que poner la probabilidad de ir de AC a excelente por la probabilidad de vender. Y eso, muy buena pregunta, porque eso ya no tiene que ver con cadena Markov, tiene que ver con la pregunta que yo hice que a lo mejor estaba ambigua. Entonces, cuando yo digo terminar en el estado excelente, dado como está definido aquí, incluye esto nomás. Y si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de, después de 2 periodos, terminar con el año en diciembre en excelente? Tienes toda la razón, o sea que te fue excelente, no que terminaste en el estado, hay que incluir la probabilidad de ir de AC a excelente por punto 3, que es la probabilidad de vender. Muy buena observación. Sí, y ahí la pregunta tenía una ambigüedad. ¿Se entiende lo que quién me habló? ¿Quién hizo esa observación? Yo, Rodrigo Barré. Rodrigo, excelente observación, porque hay 2 cosas distintas. Si yo me atengo a esta cadena Markov, o lo que quiero decir, ¿sabe qué más? Yo quiero conceptualmente decir cuál es la probabilidad que yo termine excelente después de 2 periodos. Y ahí, en el fondo, tengo que incluir la probabilidad que terminaste excelente y después vendiste. Así que está bien. Ambas la hubiera considerado bien porque aquí hay una ambigüedad con esta pregunta. ¿Te fijas? Y acá la verdad que en el fondo, cuando lo vuelvo a leer con un estado financiero excelente, también entonces hay que considerar que estuviste 2 periodos, o sea que fuiste excelente y después vendiste. Así que muy buena, Barbete, voy a tener que, me negaba a ponerle 2 décimas, pero te vamos a tener que poner otra. Pero ahora voy a ponerme más exigente. Pero buena observación. Entonces, acá yo hubiera aceptado los 2 porque hay un nivel de ambigüedad. Lo que quiero, chiquillos, es que yo les di la fórmula anterior, ¿no es cierto? Que fue mirando la cadena. Quiero que calculen esta y chequeen que efectivamente les da lo mismo. Entonces, yo les aconsejo que, por ejemplo, si ustedes están haciendo la prueba, que uno tenga al lado la calculadora o el computador donde tienen la aplicación para multiplicar matrices. Entonces, creo, a mi juicio, que es muchísimo más fácil hacer esto, porque en el otro tenéis que tener cuidado que no se te vaya en camino. Y uno de pajarón a veces no vio, como yo estaba mirando, no había visto el arco que iba por arriba y casi se me va una probabilidad. Con esto, que es la fórmula que ustedes tienen que calcularlo, 0 riesgo. Tienen P bien formulado y van a poder calcular todo bien. Ya.
Vámonos a la D. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando puso la matriz, yo habría pensado que eso está incompleto, porque esa es la probabilidad de llegar de 2 a 3. O ¿Cuál? sea, de llegar de ¿Qué está incompleto? C. ¿La parte C o la matriz? la parte C. ¿Ya? Porque también tenemos que considerar que de excelente tenemos que llegar a vender. Entonces eso pasa con probabilidad 0,3 nomás. Claro, exacto. No, yo ni siquiera lo consideré porque yo estaba diciendo cuál es la probabilidad que yo me encuentre en este estado. Y no acá. Pero si yo ahora, como dijo Rodrigo, quiero en realidad, no me importa la cadena, quiero ver cuál es la probabilidad que yo justo en diciembre del año 2023 me haya ido súper bien y que voy a vender. Entonces, la probabilidad que me vaya bien por primera vez, que sería quedarme aquí en AC e ir a excelente, o irme a crítico y de crítico a excelente, o haber ido de inmediato, o sea que el 2022 ya me fue excelente y el 2023 me volvió a ir excelente. Y eso pasa con probabilidad punto 3, porque yo vendo inmediatamente. O sea, ahí hay una sutileza, que cuando me va excelente es equivalente a que yo vendí. Entonces, lo que hay que multiplicar, como tú dijiste, sumarle este tercer término, que sería ir de AC a X, que es 0,3, y de excelente a vendido, que es 0,3, o sea, te quedaría 0,09. O sea, en el fondo, la probabilidad que tú estés en adecuado o aceptable y que 2 veces seguida te vaya excelente es 0,3 por 0,3. No sé si responde tu pregunta. Sí. Ya. Sí, profe. Vámonos al 4. Dígame. Entonces, solo para confirmarlo, para usar lo de para entender como que si quiere llegar a por primera vez en cierta fecha, tendría que decir como literalmente que llegue por primera vez. Vamos a Eso. hacer uno ahora para que, yo creo, en uno de esos puse uno así para que vayan viendo las diferencias. Así que dame un minuto para entender, como insisto, Heraldo, lo más difícil que yo he observado en mis alumnos es entender esto, porque una vez que uno entiende qué te están preguntando, uno tiene un formulario y saca la fórmula que es la adecuada nomás. Entonces veamos, vamos a ver un ejemplo. Déjame que no me acuerdo, pero vamos a seguir el orden, pero por ahí viene. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, dice, considerando que el local cerrará el año con un estado financiero excelente. O sea, aquí les voy a poner, era crítico para que no estemos para arriba y para abajo. Aquí era aceptable y aquí era excelente. Aquí vendemos y aquí cerramos. No voy a poner los números porque no me acuerdo, pero para no estar perdiendo el tiempo. Pero era algo así, ¿no es cierto? De aquí podíamos ir para acá. Para acá, ustedes mírenlo. Crítico, aceptable. Creo que era así, ¿o no? A ver, 4. Ah, no, Y de aceptable. excelente a crítico. De excelente a crítico podemos ir. De excelente a crítico. Ya, entonces hay 4, 5, 6, 7 arcos. De excelente a crítico. Ahí tenemos 4, 5, 6, 7. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ahora? Centrémonos en la pregunta. Considerando que el local cerrará el año con un estado financiero excelente. Entonces ustedes dicen, ya, estamos el 2021 y me están diciendo que el local aquí va a cerrar y lo que yo voy a ver es que está excelente. ¿Ya? O sea, yo estoy en excelente. Determine el tiempo promedio que la doña seguirá operando el local. Entonces aquí, fíjense que lo que me están diciendo, que de nuevo, me parece que, y yo esto lo saqué de otra prueba, y lo que me gusta es que yo lo que le doy la prueba es a los auxiliares, a todo el mundo, para que todos tengamos el castellano, que muchas veces el enredo es la ambigüedad del lenguaje. Entonces, yo voy a asumir acá que terminó en excelente, pero por primera vez, porque si fuera por segunda vez, si termina en excelente por segunda vez, yo sé que en el fondo va a seguir operando el local 0, ¿no es cierto? Porque lo va a vender. Entonces, la única pregunta aquí que es interesante es de estado financiero excelente por primera vez, porque si fuera por segunda vez, la pregunta es trivial, 0, ¿no es cierto? ¿Estamos ahí o no?
Entonces, ¿qué me están preguntando? Me dicen, fíjense que aquí seguirá operando el local. ¿Cuándo va a estar operando el local? Cuando esté en cualquiera de estos tres estados. Cuando lo venda o lo cierre ya no va a estar operando el local, ¿no es cierto? Entonces me están preguntando, ¿cuándo es el tiempo promedio desde que estoy en excelente hasta que, vamos a poner otra cuestión que lo voy a poner T, que es terminar, donde T incluye cerrar o vender. ¿Mm? ¿Se fijan que aquí a mí no me da lo mismo cuando digo cuántas veces la señora va a seguir trabajando su local? Lo va a seguir trabajando y levantándose y operando todo el año mientras no lo vende y no lo cierre. Por lo tanto, aquí, al igual que en el caso que vimos del tenista, yo voy a modificar mi red, voy a eliminar estos dos arcos y voy a poner aquí, en realidad no lo voy a poner con línea, y vamos a poner terminar. Y estas probabilidades son las mismas probabilidades de antes. Este era punto 3 y la otra, ¿cuánto era? 0,2. 0,2. 0,2. Ahora voy a escribir esto, pero lo que quiero es que por favor me digan primero si lo que voy a hacer se entiende por qué modifiqué esto, porque si no se entiende eso, el resto es puro álgebra. Voy a empezar a escribir ecuaciones que no tienen ni un brillo, o sea que todos ustedes las van a escribir. Lo que quiero es que del enunciado de estén todos de acuerdo que lo correcto es modificar esta red, esta cadena Markov, para llegar a esta nueva cadena de Markov que nos permite calcular el tiempo esperado que me están pidiendo. Fíjense que aún más, ahora tengo una clase transiente, que es los 3 estados de arriba, y solamente una clase recurrente. Así que yo sé que siempre el tiempo es finito, o sea, eventualmente me voy a ir para allá. Entonces, estamos todos, porque si hay alguien que tiene duda en eso, interrúmpame aquí, porque ahora voy a hacer la maquinaria nomás de calcular esto. Ya, entonces como nadie me dice, esto aplicamos nuestro sistema de ecuaciones, que nos dice que siempre me voy a demorar por lo menos una unidad, pero yo de excelente también me podría ir a C por el tiempo que me demore de ir de AC hasta terminar. O de excelente podría irme a crítico por el tiempo, ¿qué hice? Por el tiempo de crítico hasta terminar. ¿A dónde más me podría ir en forma intermedia antes de terminar? A ni uno más, po. De hecho, no puedo partir a cerrar. Bueno, no existe en realidad. Y ya para terminar ya llegué ahí, pues así que el tiempo está contemplado en este 1. Esta es la ecuación, esta es la fórmula que nosotros usamos, que mu sub i j es la probabilidad, perdón, es 1 más la probabilidad de ir de i a k por el tiempo de k a j y sumo sobre los k distintos de j. Ese sistema de ecuaciones estoy usando. Después, fíjense que cuántas ecuaciones, o sea, cuántas incógnitas tengo. Esta es una incógnita, esta es una incógnita y esta es otra incógnita. Y aquí tengo una pifia, que esto no es la probabilidad, ahí, es la probabilidad de ir de eso a eso. O sea, tengo 3 incógnitas y una ecuación. Entonces tengo que empezar a escribir mi sistema, ¿no? Mu AC de T, ¿cuánto vale? A ver, ¿alguien que me puede decir cómo calcularíamos esto? Y yo estoy en... ¿Quién es ya? Digan los nombres, chicos. Vicente, la probabilidad de Vicente irse a Fonsalía, ¿no es crítico. cierto? Espérate. Sí. Es que después me estaban reclamando el otro día, que les digo y después no les subo nada. Me escribió por ahí alguien, así que aprendí la lección, estoy anotando al tiro. Ya, dale, Vicente. ¿Uno más? La probabilidad de estar en actual ¿Ya? ¿Qué a más que irse a actual crítico. era adecuado? Adecuado, ¿Ya? a crítico por el mu del crítico a t Perfecto. más la probabilidad de estar en el eso, a irme a excelente, adecuado, excelente, por el tiempo de irme a excelente al tiempo, o sea, terminado.
Y también Espérate, hay otro aquí, así, quedarme en el de irme a actuar adecuado. Ya. Ese. Perfecto. Entonces aquí tenemos de nuevo cuántas incógnitas. Bueno, aquí hay que ir acomodando por ejemplo, este es el mismo que este, entonces lo pasan para el otro lado, le queda uno menos esa probabilidad. Y aquí, fíjense que le empiezan a repetir, pues aquí tenemos, ¿cuántas incógnitas tenemos? Seguimos teniendo las 3 incógnitas, pero ahora ya tenemos 2 ecuaciones, y por lo tanto, lo último lo voy a escribir más rápido aquí, de si yo, una de las incógnitas que no sé es ¿no es cierto? Entonces, tiempo de irme excelente hasta terminar es 1 más la probabilidad de ir de excelente, ¿a dónde puedo ir a excelente? ¿Profe? ¿No es de Ay, crítico no, a no, terminar? perdón, estoy escribiendo lo mismo. Estoy puro leseando, si lo tengo arriba. El que me falta es otro. Lo que me falta crítico. es el mu de crítico a terminar. Eso. ¿Quién me estaba preguntando? ¿Era eso? Era eso. Ya. Entonces, la probabilidad de ir de crítico, estoy corriendo aquí, no me puedo quedar en crítico, se fijan que yo me puedo de crítico, me puedo ir a adecuado, excelente, claro, no me puedo quedar en crítico, entonces me puedo ir a adecuado por mu de a C a terminar, o de crítico, ¿para dónde más me puedo ir a excelente, ¿no es cierto? Por mu excelente a terminar. Y ahora sí que, bueno, y tenemos también fíjense que de crítico existe que me puedo ir a, no, estoy puro leseando, sí, ya lo puse. Ya. Ok, entonces tenemos ahora 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Acuérdense que todas las probabilidades y J son conocidas. Entonces, este es un sistema de ecuaciones donde ustedes van a reemplazar todas estas probabilidades y van a tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas y pueden sacar el valor correspondiente. No lo vamos a resolver porque si no se nos va a ir toda la hora en resolver una cuestión que es como ya trivial. Entonces, lo que quiero es que pesquen estas probabilidades y resuelvan, le va a quedar un sistema con 3 incógnitas, 3 ecuaciones y les va a salir cuánto tiempo más va a operar el negocio en promedio, obviamente. Hay una probabilidad que dure 1 año porque al tiro le fue de nuevo bien y vendió el negocio. Ya. Vamos a ir a la otra pregunta. Considerando que al final del año la situación del local será crítica, o sea, aquí tenemos 2021, diciembre del 2021, y lo que nos están diciendo es que la situación es crítica. Determine la probabilidad de que cierre exactamente en 3 años más. O sea, que estamos aquí, 2, y aquí, Heraldo, hay una de las preguntas que tú tenías. Si yo digo, al final del año la situación del local es crítica y te dicen que cierre, y aquí creo que de nuevo hay una ambigüedad. Aquí podría ser cierre, significar cerrar, porque me fue mal. Y eso es lo que vamos a considerar, ¿ya? Y alguien, si quiere poner puntúo, podría decir cerrar. No, en este caso, cerrar es que le fue mal, porque el otro es vender. Entonces, aquí, Heraldo, está tu pregunta. Po. Fíjate que dice, no es que el 2024 yo llame a la dueña del local. Imagínate que yo, a fin de año, ustedes la van a ver y está súper crítica la situación. Y después se olvidan de ella y se acuerdan, este fue un local que ustedes fueron en Pucón y fueron a final de año, o esto podía haber sido el 2020 y van a volver el 2023, pero lo importante es que la persona le dijo, oye, mi negocio está como el ajo, estoy crítico, pero ustedes se olvidan del tiempo, de esto, y vuelven 3 años más a Pucón y quieren ir a comerse unos panqueques en el negocito que vendía panqueques. Hay uno rico, ¿no? De panqueques con chocolate caliente. La Colomba se ríe.
Pero bueno, van para allá y está cerrado. Eso no es lo que me están preguntando. Eso que dije yo sería la probabilidad de que yo estoy ahora en crítico y que esté cerrado en 3 años más. ¿Mm? Pero fíjense que la situación real es esa. O sea, ustedes fueron de vacaciones o van a ir de vacaciones en diciembre del 2021, hablan con la dueña local y le dice que está crítico. Y ustedes recién vuelven 3 años después, en diciembre del 2024, nunca han hablado con la persona, llegan al local y están vendiendo papas fritas. Entonces, la probabilidad que y usted dice, ¿con qué probabilidad va a ocurrir eso? Que ustedes lleguen al local y ahora el local se venda panqueques con chocolate caliente. Es esta probabilidad. Y tú no sabes si la señora le fue mal justo en diciembre o el año pasado o el anterior, o sea, tú no sabías, lo que llegaste es que lo había cerrado. Entonces, esto no. Y aquí, Heraldo, está la cuestión de que estábamos hablando, porque lo que me están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que si yo estoy crítico a diciembre del 2021, yo justo tenga la mala pata que tú vayas a ir a diciembre del 2020, como son 3 años, 2024, y te encontré con la señora amargada en la puerta del local que está poniéndole candado para siempre? Eso es a cerrar, pero justo en 3 años. De nuevo, calcular esto ahora, cuando yo les doy la respuesta, es fácil. Entonces quiero que el que no entiende esta parte, por favor, hable ahora, porque esto es lo crítico. O sea, como yo les digo, saber qué me preguntan, que lo que me preguntan es esto, es clave. ¿Mm? Heraldo, ¿te quedó claro, no? Profe, ¿una pregunta? Sí, profe. Ya, ¿quién preguntó? Yo, Vicente. Ya, Vicente. Entonces, como para que pase esto, el 2022 tendría que ser como un año adecuado, excelente, y el 2003 tener crítico y el 2024 también estar en crítico, porque ahí recién se cierra. Bueno, tenemos 2 formas de hacerlo. Uno es lo que estás diciendo tú, empezar a ver los caminos, se me fue la palabra en probabilidades, los caminos favorables, que son todos los caminos que te llevan a esta situación, que es una forma, pero como en realidad eso se les pueden ir caminos, si yo le doy una red más enredada, entonces acá lo que queremos, pero lo pueden hacer como ustedes quieran, ustedes podrían decir, mire, nosotros sabemos que yo sé calcular, por ejemplo, esto en una pasada que es simplemente la probabilidad de ir de CR a CE. Y esto lo puedo escribir, esto es para toda combinación, en realidad P y J es F y J en una pasada. Después tenemos F, CR, CE en 2 pasadas, y cómo lo calculábamos, esto yo les di también un sistema de ecuaciones recursivo, que era la probabilidad de ir de CR a un estado intermedio J, por la probabilidad de ir de J o F o J, da lo mismo, o sea, F o P en este caso, JACE, en una pasada, y sumo sobre todos los J que son distintos de CE. O sea, digo, miren, la probabilidad de ir de CR a un estado intermedio que no es cerrar, y después de cerrar, después de ese estado voy a cerrar en la próxima iteración. Y después puedo escribir esto mismo en 3 iteraciones, que es J distinto de CE, pero es la probabilidad de ir de CR a J y de J a CE en las 2 iteraciones que faltan. Pero la otra alternativa, que es lo que están diciendo Vicente, creo, no me acuerdo ahora quién dijo, es que yo voy a mirar mi cadena y como en este caso, que también es totalmente aceptable, ¿y aquí qué me pasó? Que me quedó en blanco. Y era, acá creo que era C2. Entonces, la otra, que es lo que dice el compañero, es totalmente correcto. Tienen que ser cuidadosos nomás de que no se les vaya ningún camino, que es, estábamos en
¿Cuál era? Era la probabilidad de ir de cuál a cuál. En crítico. Estamos en crítico. Estábamos en crítico, ir a cerrar el Cerrar. exactamente 3. Aquí podemos hacerlo. Por ejemplo, una alternativa es la probabilidad de ir de cerrar adecuado por la probabilidad de adecuado a cerrar por la probabilidad de crítico a cerrar. Ese es un camino aceptable, ¿no es cierto? Un camino, ay, se me olvida cada rato la palabra, favorable. Ese es un camino que en 3 pasadas me lleva de crítico a cerrar, pero fíjense que en ninguna pasada intermedia estoy en cerrar. O sea, yo aquí con esto me aseguro que yo cerré justamente el tercer año. Ahora, hay otros caminos. Oye, aquí parece que me tupo y este no es Pepo. Esta es la probabilidad de ACR. O sea, son 3 caminos, ¿no es cierto? La probabilidad que yo vaya de crítico a aceptable, de aceptable a crítico y de crítico a cierro. ¿Hay algún otro camino que sea favorable? La probabilidad que yo de crítico podría ir ¿a dónde? AC AC, y después quedar como en un loop en AC quedarme 2 veces adecuado en AC, por y después por la probabilidad de irse a cierre. ¿O no? pero no alcanzo ahí pues, porque me quedaría, tendría que volver a crítico. No puedo ir directo, ¿te fijáis? Tendría que ir de crítico a aceptable. De aceptable me quedo en aceptable y después tengo que volver a crítico. Entonces, esta no me sirve. De crítico A ver, excelente. Ya, a ver, veamos otra. La probabilidad de crítico a excelente. Excelente. De ¿Ya? excelente a crítico. Excelente a crítico. Y de crítico a cerrar. Crítico a cerrar. Ya, entonces aquí tenemos crítico a excelente, que es factible, de excelente a crítico. Perfecto. ¿Quién dijo eso? No reconocí la voz. Vicente. Ah, Vicente. Ya. Vamos a pensarlo. No. Ya. Oye, ¿hay algún otro camino? No. No, porque yo puedo irme si me voy a la C, no alcanzo a volver en 3. No hay ningún otro que alcanzo a volver en 3. Ya, acá, insisto, que si lo hacen así está perfectamente bien, pero se fijan que si yo le pongo unos 3 nodos más o algunos más interacción, imagínense que yo le pusiera aquí que se puede estar en crítico, o sea que uno se puede quedar en crítico, a lo mejor tenéis más camino, me quedo 2 veces en crítico y después me voy para allá, o me quedo una vez en crítico, me voy a la C, no, ahí no me alcanzaría. Pero se fijan que empieza a enredarse un poco cuando yo les pongo una red. Entonces, esto estando perfectamente bien, cuando ponen el sistema de ecuaciones, que puede ser un poquito más latero, no se les van a ir ni un camino. O sea, el sistema de ecuaciones, además, en realidad, ni siquiera es un sistema de ecuaciones, es un sistema para evaluar esto recursivamente, porque calculan esto, después calculan esto, pero con sumas y restas. O sea, aquí no es sistema de ecuaciones, es evaluación en forma recursiva. Así que esto es re fácil hacerlo. Ya, vamos, antes que se nos ocupe el tiempo, a la próxima pregunta. Considerando que el local cerrará el año con un estado financiero aceptable, determine la probabilidad de que se termine cerrando el local. Esto en castellano, por si acaso está mal, no se entiende bien, es que ustedes saben que el 2021 o el 2020, si ustedes quieren, terminaron aceptable. Y le están diciendo, ustedes saben que el local va a terminar vendido o cerrado. Y aquí le están preguntando, ¿cuál es la probabilidad que al final la señora termine con el local cerrado? O sea, que lo cerró porque le fue mal, pero no es que lo vendió a una empresa. Entonces aquí, ¿cuál es la probabilidad que me están pidiendo?
Pero, profe, al final de los tiempos, al final del siguiente Al año, final, esto es como un lenguaje coloquial, ¿ah? Pucha, al como final, largo hablando plazo. local. Claro, o sea, ¿cuál es la probabilidad que la señora cuando tú la vayas a ver y está viejita ya, como dijeron por ahí, de 103 años? No sé si vieron a la encargada de la FP que dijo que se podía trabajar hasta los 103. Entonces, usted la van a ver, la señora está viejita, entonces usted le dice, y tú decís, ay, no me atrevo a preguntarle si el negocio obviamente ya no existe, pero tú lo que te da plancha es preguntarle si terminó cerrando porque le fue mal o terminó cerrando porque fue el después y lo vendió. Entonces tú decís, a ver, le voy a preguntar si la probabilidad es más alta que un 0.8 que lo haya vendido para que me da penita recordarle. Entonces, lo que tú querés preguntarle es la probabilidad que cuando ella cerró, lo cerró porque o sea, lo terminó cerrando porque le fue mal y no vendiendo a otra persona, a otra empresa. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que me están preguntando? La probabilidad de que acabemos en ese nodo recurrente. Claro, entonces esto es, acuérdense que ustedes tienen crítico, aceptable, excelente, vender, cerrar. Lo que me están preguntando y ustedes te están diciendo que estaban en aceptable, o sea, ustedes partieron aquí y le están preguntando, con la anotación que vimos en clase, la probabilidad que si ustedes estaban en aceptable, terminen en cerrar, y esto es la probabilidad de ir de estado transiente AC a estado absorbente CE. Y eso también sabemos cómo calcularlo, ¿no es cierto? Esto es FAC-CE, es simplemente la prueba. Usted, oye, yo no me preocupo si ustedes tienen una hoja con todas estas fórmulas, o sea, yo creo que en la vida profesional ustedes van a acordarse de algo y van a decir, van a googlear y van a buscar el libro, el texto, el paper donde salen las cuestiones. Así que de hecho yo aquí estoy tomando el riesgo que me sé todo más o menos, tienen su lógica, entonces yo no necesito buscarla porque tienen como, no es una fórmula que, o sea, están basadas en probabilidades totales, ¿cachai? O sea, como que no son tan difíciles de memorizarla, pero ustedes no tienen por qué memorizarla. Entonces aquí es la probabilidad de ir de A a C, perdón, de AC a un estado cualquiera J, por después ir de J a CE y suman sobre todo los J posibles. Entonces, esto les voy a poner una ecuación porque les va a quedar de nuevo un sistema de ecuaciones. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que mirando el dibujito de arriba? Que teníamos acá nos devolvíamos, aquí, y teníamos un arco grande por acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, pondríamos esta probabilidad de AC terminar en cerrar? Esto va a ser la probabilidad, fíjense que de AC es donde a más lugares puedo ir. Puedo quedarme ahí o puedo ir a los dos intermedios. Fíjense que la estructura, no, yo pensé que era igual que el AC, el deuce, no, porque aquí me puedo quedar pegado en eso, no he dicho nada. Entonces, aquí es la probabilidad de ir de AC a cerrar en una iteración y después voy desde cerrar de crítico a cerrar. O puedo irme de AC a AC y después de AC a cerrar. Es un camino factible también. Y finalmente puedo ir de AC a excelente por la probabilidad de ir de excelente a cerrar. Las otras probabilidades son cero. Yo no puedo ir de intermedio, de aceptable a cerrar o vender en una iteración. Entonces no me aparecen en esta ecuación. Entonces aquí acuérdense que todas las probabilidades de una transición son conocidas. Entonces aquí lo que tengo una incógnita, otra incógnita. Esta es la misma incógnita que esta, así que en realidad no me introduce nada más. Y esta tercera incógnita. Por lo tanto, ahora, entonces digo, esta incógnita no la conozco, entonces voy a plantear la ecuación de CRC.
y va a ser la probabilidad de ir de crítico a cerrar, ¿no es cierto? O sea, la probabilidad de ir de crítico a cerrar, fíjese que si yo estoy en el estado crítico, puedo ir a adecuado, excelente o cerrar. Entonces digo, podría ir directamente a cerrar por la probabilidad de CE, que esta es 1, porque ¿cuál es la probabilidad si estoy en cerrar, termina en cerrar? La probabilidad de ir de crítico a aceptable por aceptable a cerrar, más la probabilidad de ir de crítico a excelente por excelente a cerrar. Fíjense que aquí esta se hace 0 y por lo tanto aquí me queda, ¿cuál incógnita? ACCE, que es la incógnita de la ecuación anterior, CR, ir de crítico a excelente, que es, perdón, de excelente a cerrar, que lo tenemos acá arriba. Entonces la última que me falta es la ecuación para excelente a cerrar, que es de excelente, fíjense que pueden ir a 3 estados: al adecuado, al cerrar y al vender. No pueden ir a ninguno más. Entonces aquí yo digo, del excelente yo voy al adecuado por la probabilidad de adecuado a cerrar, o del excelente yo podría ir al crítico por la probabilidad de ir, esto es crítico, de crítico a cerrar. ¿Y a dónde más puedo ir? Puedo ir del excelente a vender por la probabilidad de ir de vender a cerrar. Este es 0, ¿no es cierto? Si yo me absorbió el estado vender, ya no puedo pasar al otro. Y aquí ustedes tienen 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Le voy a marcar en verde las que son las ecuaciones. Fíjense que tienen en verde. Estas son 3 incógnitas, pero fíjense que aparece, acuérdense que todos los P y J son conocidos. Entonces aquí tienen, se les repite la incógnita. Fíjense que aquí el ACCE les aparece en, aquí, les aparece ACCE, le aparece aquí, y el ACCE le aparece aquí. Después, Profe, ¿ahí por qué a la probabilidad de ir de F, de C a C le puso 0? ¿Eso no debería ser 1? Porque es un estado ah, sí, recurrente. sí, no, eso lo dije en palabra y después le puse mal. Tú decís que este valor, ¿este estáis Sí, hablando? Sí, sí, tienes sí. toda la razón. La probabilidad de irse a CE si ya estoy encerrado, la probabilidad de volver a estar encerrado 1. Después en otro color pongamos, ya le puse verde, pongámosle azul. Oh, no me funcionó el azul, a ver. Ahí. Esta, ¿a dónde me aparece? Aquí. Y me aparece CRCC. Abajo. Ya. Y después la otra que le vamos a poner un color amarillo. No sé por qué no me funciona. Ahí. Ya. Esa te aparece acá arriba. Y aparece acá. Y a CCE. Estas son las verdes, ¿no es cierto? O sea, aquí. Estas son las que son en verde. Y ahí tenemos todas. Y las otras son 0. Y ahí ustedes tienen. Fíjense que esto que se ve tan grande cuando pongan las probabilidades, en el fondo, como les decía, aquí en la primera ecuación le van a aparecer 3 incógnitas, pero en la segunda ya les van a aparecer, fíjense que aquí les va a aparecer 2 nomás, las 2 de la derecha, y en la tercera le van a aparecer 2 también. Entonces, en el fondo, incluso si ustedes pescan, mire, fíjense que aquí, mirando este sistema de ecuaciones, las últimas 2, lo pueden resolver por los colores, si no me equivoqué. No, quizás tienen que resolver los 3, no sé. Habría que ponerle los valores y resolverlo, pero eso ya es un sistema de ecuaciones 3×3. Ya, última, porque estamos en la hora, última, y creo que era la última. Entonces, considera que ahora la dueña del restaurante ha decidido que no lo venderá bajo ningún punto de vista. O sea, lo único que puede pasar es cerrarlo. Entonces les pregunto es cómo le cambia la cadena de Markov. O sea,
tan crítico, adecuado. El último era excelente. Aquí cerrar, pero no lo va a vender. Entonces, teníamos estas ecuaciones, ¿no es cierto? Aquí podía quedar aquí, para allá. Este puede ir para allá y para acá. Y me falta uno aquí. Ah, excelente, voy a ir para allá también. Y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había uno que me falta. Ah, este acá. ¿Cómo cambia esto ahora? Este creo Ahora que hay un recurrente. este estado, bueno, este sigue siendo recurrente. O sea, lo único que la señora va a hacer es cuando le va mal, cierra. Pero acá, así de simple. Claro. Y a largo plazo cerraría. Y a largo plazo siempre va a cerrar. Y fíjense otra cosa, que ahora la cadena cambió un poquito y apareció esto como un estado transiente, este como un estado recurrente. Y ahora lo que quiero es que respondan las mismas preguntas anteriores. Yo, por ejemplo, le digo, ¿existe probabilidad estacionaria? Sí. Sí, porque ahora lo que tenemos es solo una clase recurrente, por lo tanto hay probabilidad estacionaria. Solamente me preocupa la periodicidad de la clase recurrente, como aquí un nodo es 1. ¿Cuál es la probabilidad de la probabilidad estacionaria? Uno podría contestarla al tiro. Pi sub e vale 1 y todas las otras distintas son 0. Después podría calcular bueno, pueden jugar ustedes mirando todas las preguntas anteriores cómo les cambiarían la respuesta, si es que les cambian la respuesta. O sea, cómo les cambian la respuesta en cada uno de estos casos. Hay algunas que no le van a cambiar para nada. Por ejemplo, la probabilidad, si yo parto en AC, ¿cuál es la probabilidad de estar en...? No, sí les van a cambiar ahora, porque tienen esta probabilidad que es distinta aquí. Ahora este nodo uno recurre. Bueno, chicos, que les vaya muy bien en la semana Delta, que participen en todo lo que les interese y estudien. El que no puede juntarse conmigo el jueves en la mañana, en la hora de consulta, me escribe en mail y buscamos una hora alternativa para, o si son consultas chicas, a veces yo la hago hasta por Zoom o por email si es una pregunta puntual. Que les vaya bien. Hasta aquí quedamos. Profe, ¿los sistemas de ecuaciones se pueden resolver o sea, en computador también? ¿O hay que hacerlos a También. mano? Mira, lo que más me importa a mí es que de los enunciados sean capaces de decirme qué le estaba preguntando. Y por lo tanto, saber escribir el sistema de ecuaciones, lo que sea. Después resolverlo me importa nada. O sea, en el fondo esa cuestión en el colegio lo sabían hacer. Entonces lo podemos meter a la calculadora, Lo ¿no? pueden meter a la calculadora, pero sí me tienen que poner lo que van a calcular, las fórmulas que van a usar adecuadamente y después las soluciones. O sea, si me ponen una cuestión... No, claro, o sea, planteo el sistema de ecuaciones y después Eso. ahí lo resuelvo con la Más calculadora. aún, si la solución no tiene nada que ver con el sistema de ecuaciones, se van de uno, porque quiere decir que ahí copiaron la solución no sé de dónde. Así que si pescan un sistema de ecuaciones y hacen la solución, perfecto. Ya, gracias. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta antes que nos cortemos? Ya, una duda, profe. Ahora, en este... Dale. No, se cortó. En este nuevo caso que queda la nueva flecha a excelente, ¿sería como con la probabilidad que antes se iba a vender o no? Claro, o sea, en el fondo ahora siempre está ahí en excelente, pero tú no lo vendes, puedes volver a quedarte en excelente, que era la probabilidad de pasar de excelente a excelente. Yeah. Entonces ahora puedes estar, si te va bien en el negocio, a lo mejor vaya a tener una seguidilla de años que te va al después. Entiendo, gracias. Ya. Ya, hasta aquí quedamos entonces. Ya, profe, Chao, muchas profe. gracias. Chao, Que esté bien. No, profe. No, profe, gracias. Profe, ¿Sí? su correo es como el director de cursos, ¿verdad? ¿O es otro? Chuta, me pueden escribir con el foro directamente o si no es susana.monchain@uchile.cl. Ya. Es que yo le he mandado como por un curso, por eso. No, Pero porque no sé si los ha justo a visto. veces me llegan tantas cosas que no me acuerdo chequearlo, pero lo que sí muchas veces me llegan cuando son directos, no en el foro, a través de un curso me llegan a mi mail, ¿ah? Ah, ya. Entonces cuando me mandan un email a través de un curso me llega perfecto.
Ah, ya sí, ya. Que yo le mandé uno el lunes, creo, pero eso. Uf, mándamelo de nuevo, lo voy a revisar. Ya, bro. Nos vemos, chao. Gracias. Chao. Profe, ¿Sí? esto es culpa mía en verdad, porque me conecté unos minutos tarde hoy día, pero dijo que la materia como que entraba hasta acá.